Y ahora le damos la bienvenida a Hodor Khalid, investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad de 3 de Febrero, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Muy buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. José Levi nos hablaba de mucha incertidumbre. La pregunta es, ¿logrará Netanyahu el apoyo suficiente para formar un nuevo gobierno? La verdad que coincido con el colega José Levi, la situación es difícil, o por lo menos el escenario se presenta bastante complicado en términos de que Netanyahu pueda formar una coalición de 61 miembros, o por lo menos alcanzar ese piso de una coalición con 61 miembros del Parlamento que le permita obtener una mayoría y formar un gobierno. Ahora, también es importante alcanzar este piso, por lo menos para Netanyahu, de cara a los procesos legales que está enfrentando, y por eso su insistencia en poder formar ese gobierno a lo largo de estas últimas 4 elecciones. Y como bien decía José Levi, se plantea muy difícil y se plantea también un escenario muy posible de una nueva ronda de elecciones, que sería la quinta, como bien mencionaban, en 2 años. Pero eso es increíble. Realmente se puede pensar que después de 2 años, en donde hay elección tras elección, ya es la cuarta, en 2 años no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué no terminan de ponerse de acuerdo? Esa es la gran pregunta, y evitar que los israelíes vayan a un quinto proceso electoral. Bueno, en este sentido creo que mucho tiene que ver con el hecho de que las elecciones se hayan vuelto un poco o hayan girado siempre en torno a si Netanyahu continúa o no en el gobierno, y en estos quiebres que se dan dentro de la sociedad israelí, particularmente en estas últimas elecciones, de a que esa ala dentro de la derecha que es más religiosa y otra secular. En la medida de que estos dos campos no terminen de coincidir en que Netanyahu continúe o no, es muy posible que las elecciones se vuelvan a repetir. Lo que también hemos visto es que la izquierda ha perdido mucho peso político y electoral. Y lo otro que también hemos visto es que esa apuesta que tuvo el partido RAM no le ha salido bien, en el sentido de que ha sido castigado por los votantes y según las proyecciones que estamos viendo hasta estas horas, no entraría al Parlamento, lo cual también le quita peso al campo israelí-palestino dentro del mismo Parlamento, al perder prácticamente 4 asientos que lo habían llevado a un total de 15 en las elecciones anteriores, y que lo habían transformado en la cuarta fuerza política dentro del Parlamento israelí. En el caso de Netanyahu, ¿han sido solamente las acusaciones por corrupción lo que ha quizás socavado el liderazgo y popularidad también del primer ministro? Y por otro lado está la pandemia. ¿Pudo haber esto quizás jugado un rol importante en cómo votaban los israelíes en este proceso electoral? Yo creo que la pandemia le ha jugado a favor a Netanyahu. Si bien ha tenido una administración cuestionable de la pandemia en un primer momento, por la cantidad de infectados, por las medidas que se adoptaron también, no solo de la cuarentena, sino de no haber cerrado la frontera, sí ha tenido un proceso de vacunación bastante exitoso, el cual ha intentado capitalizar, junto, por ejemplo, a los acuerdos que logró con los países del Golfo. Sin embargo, lo que no logró, a diferencia de otras campañas electorales, fue esas famosas fotos con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, y entre medio también tuvo este intento fallido de tener una foto con autoridades emiratíes. Correcto. Bueno, la verdad que como dice José, hay una gran incertidumbre, estaremos atentos, y creo que es para el mundo, pero sobre todo para los israelíes, intentar saber, esperar sobre todo que se pongan de acuerdo para poder formar gobierno y no tener que ir a una quinta elección general en 2 años, en menos de 2 años. Muchísimas gracias, Hodor Khalid, por acompañarnos, investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad de 3 de Febrero, quien nos acompañó desde Buenos Aires. Buenas noches y cuídese. Buenas noches.